a todos los colombianos desde este espacio de control político. Hoy con dos importantísimos invitados, el señor Superintendente de Salud, el doctor Conrado Gómez, y el señor Ministro de Trabajo, el doctor Rafael Pardo Rueda. Vamos a debatir sobre un tema que concita el interés de todos los colombianos y es el sistema de salud, cuál es su suerte, cuál es su futuro, qué pasa con la salud de los colombianos, cuáles son las opciones para presentarle soluciones a esta grave crisis que afecta al sector y que preocupa a muchísimos colombianos, a todos los que reciben el servicio de salud, que son usuarios de las diferentes empresas aseguradoras y empresas prestadoras, pero también a 400.000 colombianos que trabajan en este sector. Uno de los problemas que se presentan al flujo de recursos en el sistema de salud. El Congreso de la República ha aprobado muchísimas leyes que han ido fortaleciendo el sistema, que le han ido dando soluciones precisamente al flujo de los recursos. Pero tenemos nosotros aquí al doctor Conrado Gómez, señor Superintendente de Salud, y uno de los problemas que enfrenta hoy el sistema son que la mayoría de las entidades prestadoras tienen déficits financieros, tienen problemas con el capital, y esto, por supuesto, afecta en un sistema de cascada a todos los prestadores y a todos los operadores. Queremos, doctor Conrado, que de una vez por todas se aplique en Colombia una fórmula que sea transparente, que permita que el flujo de recursos vaya directamente donde tiene que llegar, que no haya esguinces en la ley, que haya una mayor agilidad para que finalmente los colombianos sepan que los recursos, que sí hay recursos para la salud, porque efectivamente sí hay recursos para la salud, fluyan. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes tienen para agilizar que el flujo de esos recursos, para que lleguen directamente a los prestadores sin ninguna intermediación, con total transparencia, y puedan los colombianos tener la garantía de que van a seguir recibiendo el servicio de salud? Bueno, en esto, senadora, hay una serie de puntos como de decisiones coyunturales y unas estructurales que son definitivas, unas que ya ha tomado el gobierno con muy buenos resultados, como es el caso del giro directo. En el caso del régimen subsidiado, el dinero primero transitaba por las alcaldías de todo el país, se demoraba casi siempre 300 días, 280 días antes de que llegara a las EPS y a los prestadores, ya desde que se expidió la ley 1438 y luego con un ajuste que se hizo en tiempos con la ley del plan de desarrollo, se logró que en este momento esos dineros lleguen directamente o a los hospitales o a las EPS. Y en efecto se está girando cada mes más de 800.000 millones de pesos de manera directa a los hospitales de todo el país y a las EPS, pues una cantidad comparable, y eso ya hoy le garantiza, digamos, una solución inmediata para la prestación de los servicios. Sin embargo, y desafortunadamente, se acumularon durante muchos años, durante 15 años, una serie de contratos sin liquidar entre alcaldías con EPS y sucesivamente de esas EPS con los prestadores, y todos esos contratos hay que liquidarlos. Hay unos saldos, el Ministerio expidió recientemente un decreto, una medida para que se agilice la liquidación de todos los contratos en este mes. Entonces esperamos que una parte muy importante de esos recursos que están en cuentas maestras puedan fluir, pero creo que de todos modos se han venido también planteando una serie de figuras que sería muy interesante analizar, como la probabilidad de que hubiera de pronto un fondo o alguna medida que permita que no queden deudas insolutas, que no queden deudas pendientes, porque finalmente los que se van a perjudicar pues son los hospitales públicos, los hospitales de todo el país y al final pues las personas que requieren esos servicios. Entonces estamos también trabajando en ese proceso de liquidación de esos contratos. Eso no va a ser tan rápido porque requiere todo un análisis, muchas veces requiere ir a la Procuraduría a hacer conciliaciones y a definir claramente cómo son esas deudas. Señor Superintendente, se dice que a raíz de las medidas cautelares que se ha visto obligada la Superintendencia de Salud a tomar, hoy en día están en riesgo casi 22 millones de colombianos que están en el régimen subsidiado, dado que las diferentes empresas aseguradoras tienen graves dificultades para darle la cabal prestación a este servicio. Conocimos, por ejemplo, que en Antioquia 955.000 personas que estaban afiliadas a determinadas empresas, estas pidieron retiro voluntario, y esto precisamente pone en riesgo a este número de personas. Lo que los colombianos queremos, y desde el Congreso de la República en diferentes debates con las leyes que se han aprobado,
hemos solicitado al gobierno nacional es que se tomen las medidas prontas, estructurales, para garantizar este servicio. ¿Qué vamos a hacer de llegarse a la crisis de liquidación de muchas más empresas aseguradoras que, como lo decíamos antes, por el fenómeno cascada puede afectar la prestación de los servicios, aún en los lugares más recónditos de Colombia, donde cualquier colombiano tiene necesidad de acceder a la salud? Sí. Bueno, lo primero, para que todos los colombianos tengamos una tranquilidad de fondo y de base sobre este tema, es que el sistema de salud está financiado completamente. Todos quienes trabajamos, quienes tienen contratos, hacemos un aporte cada mes que financia el sistema. En la medida en que la economía ha ido bien y el empleo ha ido mejorando, el sistema tiene en este momento pues una solvencia muy importante para su financiación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema es un problema de flujo de fondos, pero no hay un problema de solvencia del sistema, y sí, realmente hay un número muy alto de entidades intervenidas o que están en una medida de vigilancia cautelar, pero justamente esas son unas medidas de protección que lo que buscan es que en el caso de que se requieran liquidaciones, que como decía el ministro, la idea no es liquidar una gran cantidad de entidades, sino hacer fusiones, absorciones. Cuando haya que liquidar, pues será pues necesario, pero la idea es que todas estas entidades puedan recuperarse, y no solamente eso, sino que se logren unos estándares mucho mayores de habilitación. Se ha discutido, yo creo que en esto es muy importante, no solamente que se liquiden todos estos contratos y que esto permita que se recupere parte de esas deudas y las condiciones de operación de esas entidades, sino que también se evalúen pues como otras posibilidades, sobre todo para que se saneen las deudas hacia el pasado y que no nos veamos abocados a una gran cantidad de liquidaciones, sino que se reduzca al número menor posible, y sobre todo pues como esto podría tener un impacto sobre el empleo, por ejemplo, que esas personas puedan ser tomadas por otras EPS o por otras entidades que asuman estas funciones, y nosotros vamos a estar muy pendientes de que esto sea un proceso planificado, que sea un proceso bien llevado y no que sea hecho de una manera, digamos, improvisada, y por eso son las medidas.